Quien se encuentra esta noche al centro de un fuego cruzado es un político de gran trayectoria, nacido en Zacatecas, en donde se inició en estas lides desde muy joven, y en un primer escalón de esa pirámide que años después le permitió llegar a la gubernatura. Para alcanzar esta meta, Ricardo Monreal tuvo que renunciar al PRI, presentarse abanderado por el PRD y desde hace 18 años permanecer al lado de Andrés Manuel López Obrador. En el Senado, ocupa la coordinación de los legisladores de Morena y es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y es a partir de la instalación de la Cámara Alta que se han multiplicado las acciones y la aprobación de iniciativas tendientes, según lo advierte en sus declaraciones en este fuego cruzado, a lograr el fortalecimiento de las instituciones y marcar en la ley prohibiciones y castigos para quienes pretendan, como en el pasado, saquear los bienes de la nación y blindar así cada una de las acciones corruptas que hoy se combaten. Determinaciones tomadas y su debida justificación, las leyes pendientes, lo relativo a la banca a fin de reglamentar debidamente sus acciones, combatir la usura a través de las casas de empeño y de la fórmula colombiana llamada préstamos gota a gota, regular lo relacionado con las casas de cambio y otras medidas que tienen mucho que ver con lograr ingresos económicos por la vía tributaria, así como lo relacionado con la posición de México como tercer país seguro. Todo eso es parte de los temas que hoy usted conocerá a fondo en este fuego cruzado. Ricardo Monreal habla también de la estructura de las bases de la transformación del Movimiento de Regeneración Nacional a partido político, con todo lo que ello implica, y sobre quienes aspiran a ser sus oficiales fundadores. No hay un minuto desperdiciado, esta plática de la cual es usted quien tiene la última palabra. Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz que me fue pintando el camino, mi país. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en NXN, su televisora. El nombre del programa es Fuego Cruzado, el mío, Lilia Arellano. Y esta noche, bueno, pues me hacen favor de acompañarme dos analistas de lujo que usted conoce muy bien. Alberto Pérez Blas, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes, Lilia. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Lilia? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿A usted le gusta presentarse solo? Hágame Bueno, favor. yo me llamo Manuel Solares. ¿Verdad? Muy buenas tardes. Buenas noches. Manolín, ¿y festejas el Día de las Mulas? Claro. ¿Eh? Eso es de rigor. Nuestro invitado de esta noche. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir si ya usted lo está viendo en sus cámaras? Don Ricardo Monreal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted tiene muchas mulas que festejar o nomás las que tiene en el Senado? Hay muchas, los Manueles, hay muchas mulas en donde quiera. Sí, ¿verdad? Y les manda sus mulitas sí, por y eso. supuesto, hay que recordarles el día. Con una mirada dura o así. Tranquila. ¿Tranquila? ¿No le han llevado sus fotos de cuando eran niños y se subían a las mulas ahí en la catedral? Sí. ¿A ti te llegaron a disfrazar? No, porque yo vengo de Veracruz, Lilia, ya no se acostumbraba a eso. Ah, de ahí te sale lo mal hablado. No, allá no se acostumbraba, bueno, es otro tema, pero no se acostumbraba a eso. ¿A ti? Fíjate que no me tocó. Ay, pues yo debo de confesar que a mí no precisamente de mula, porque ya ves que te ponen tu vestidito muy bordado y todo eso. Pero a mí sí me llevaron, yo sí tengo de esas fotos ridículas. Con el regalito cargando. No, las trenzas, que yo no sé de dónde las sacaban, yo creo que eran postizas, mis moños de colores y mis trenzas, ¿no? Sí, los Manueles, las mulas. Las mulas. Sí. A mí me encantaba felicitar a medio mundo el Día de las Mulas. Y sigo haciéndolo y espero que ninguno de los tres se escape en la próxima ocasión. Y hemos visto, Ricardo, que hay que recordar que hace un año nos hiciste favor de estar por aquí, ¿verdad? Aquí estuve. Y bueno, de un año acá han pasado muchas cosas, no solamente en tu vida profesional, en tu carrera política, sino en el país mismo. Sí. Si tuvieras que jerarquizarlas, ¿cuál sería para ti la más importante en el terreno personal, por ejemplo? Mira, la más importante que tiene que mezclarse lo personal con lo político sí fue la elección del 1 de julio. Porque personalmente le he dedicado mucho tiempo
21 años, a acompañar al presidente actual. Y dediqué y sacrifiqué a mi familia y a mucha actividad personal por acompañar al movimiento. Y ver coronado hace un año, 1 de julio, una elección sin precedente, para mí fue personalmente una satisfacción. Políticamente fue un triunfo después de 22 años, para mí. Para muchos otros podrán no serlo, pero personal y políticamente fue un momento importante en mi vida. ¿Y cuál calificarías tú como el más difícil dentro de la etapa a partir del 1 de julio? Yo creo que el presidente está intentando llevar a cabo lo que él denomina cambio de régimen. Creo que hay dificultades. Su relación con los medios no está en el mejor momento y su relación con el poder económico tampoco. Entonces está en un proceso normal de transición, pero para mí ese es un momento clave en el que no hemos podido reconciliar y que se requiere para avanzar en el país. Porque bueno, también habremos de recordar que hace poco más de un año, que fue nuestra reunión, pues se candidateaban, tú de alguna manera sentías inclinación por la gobernatura de la Ciudad de México. Que al paso del tiempo tendremos que celebrar que la decisión hubiese sido otra. Por lo que se refiere a tu persona, quiero hacer la aclaración. Porque me parece que toda esta actividad que se ha desarrollado en el Senado es muy importante para el fortalecimiento de las instituciones, que es finalmente lo que puede darle sustento a un cambio y a un régimen distinto. Sí. En la medida en la que no legislemos para este fortalecimiento, bueno, pues todo lo demás quedará en una imagen personal o en un sello personal de estos que todos los presidentes de la revolución acostumbraban darle a sus sexenios, ¿no? Sí, en efecto, yo te diría que nosotros nos propusimos 12 puntos en una agenda muy ambiciosa. Coincido contigo en que las instituciones son mejor que la transición personal, en eso coincido. Los hombres y las mujeres que estamos en el poder público somos temporales. No, y tenemos un fin, nos vamos a morir. Demasiado transitorios. Pero de la propuesta original que nos hicimos, de los 12 puntos, solo quedarán 2. El tema de revocación de mandato, consulta popular y austeridad, que está incompleta porque se regresó en revisión a Cámara de Diputados. Son 3 temas que frente a la agenda de los 12 puntos hemos avanzado. Y sí, en el Senado se intenta construir por un gran consenso y se puede. De hecho, la mayor parte de leyes han surgido por consenso. Algunas por unanimidad, otras por un amplio consenso. Y para eso se requiere no solo una actitud de racionalidad de todos los partidos. Yo reconozco que todos han actuado muy racionalmente, poniendo por encima del interés personal el interés del país. Todos los grupos, hablo del PRI, del PAN, del PRD, porque hemos logrado las principales leyes en materia constitucional, reformarlas por unanimidad. Eso no es fácil, a veces materias muy complicadas, pero hemos tenido que ceder también, conceder redacciones nuevas. Esto que tú me dices equilibrio. Un tanto contradice esta aplanadora de la que permanentemente se quejan los partidos de oposición. No ha habido, en el caso del Senado, no ha habido, trato de hablar mucho con todos los partidos. Y salvo una ley, las demás han salido por mucho consenso. Todas, casi todas. No con esta aplanadora que... No, tenemos mayoría legítima, pero no la ejercemos. Prefiero detener más tiempo como coordinador del grupo mayoritario y tratar de convencer
a los partidos de acompañamiento, de caminar, porque eso le da mucha legitimidad a la ley. De alguna manera antes, y ha permanecido, yo creo que es parte de tu forma de ser, de tu personalidad, de la conducción que has llevado, no estos últimos 21 años, yo creo que mucho antes, porque te conozco antes, en Zacatecas, en fin. Me doy cuenta que hablas claro con el presidente. Sí. Y también te refieres a su gabinete de manera muy clara. Esta percepción de que es un hombre solo, la tenemos muchos. La percepción de que es un gabinete que no funciona, la tenemos muchos. Porque él se ha convertido en un todólogo en las mañaneras. Sí. No hay quien ponga la cara por la responsabilidad que le ha sido asignada. Y en ocasiones tiene que reforzarlos con un apoyo hasta de apapacho, ¿no? Como sucedió con San Juana Martínez y con algunos otros. Y nos preguntamos, ¿esto a ti qué escenario te da frente al gabinete? Porque además la tuya es una posición de representación real. Sí. La de ellos es un dedazo, ¿no? Pero además de eso, Lilia, el Senado sí tiene la obligación constitucional de evaluar el desempeño. Por eso las comparecencias. El equilibrio de poderes es bueno observarlo y respetarlo, porque el Senado tiene la obligación de ser corresponsable en el diseño de políticas públicas en materia de política exterior, pero también en materia de política económica y de seguridad pública. Claro. Entonces, yo sí creo que el presidente de la República tiene un activismo inusual. Sí. Si analizamos la ortodoxia y la historia reciente y pasada de los presidentes de la República, tiene una movilización impresionante, tiene un activismo sorprendente, no ha descansado, es muy pesado su activismo, su agenda, y veo a un gabinete que no le sigue el paso. Lo dije, a veces se molestan, pero su acompañamiento es muy deficiente. No veo que estén a la altura de esta actitud y de este dinamismo que el presidente ha asumido desde que llegó a la presidencia de la República. Quizá por la inexperiencia o quizá incluso porque no le siguen el ritmo o no le siguen el paso. Pero sí, a mí en lo personal, como senador y miembro de un poder independiente, me gustaría ver a un presidente con un gabinete que lo cobijara, más integrado, que lo cobijara, que lo acompañara, que se corresponsabilizara, porque ¿y por qué tampoco es la información? Porque tampoco es la información, Ricardo. También. Y porque entran las contradicciones, no hay información. Y es importante que caminen con él, a la altura con él, porque no los veo, de verdad. Esta justificación que tienen de que lo que pasa es que con él no es posible hablar porque hay un autoritarismo total y no escucha y solamente su voluntad, es un argumento para justificar esta incapacidad que tienen para seguirle el paso e inclusive para desempeñar sus cargos, ¿eh? Sí. Porque no estamos exagerando cuando hablamos de una gran incapacidad. Sí, no, yo creo que es una justificación. Ellos tienen responsabilidades muy claras en la ley orgánica y en la Constitución. Cada secretario tiene responsabilidades en el marco de la ley orgánica de la Nación Pública. Podrían desempeñarse con mayor eficiencia y ayudarle al presidente como titular del Poder Ejecutivo Federal. Creo que están en la curva del aprendizaje, la mayoría, y es un proceso a veces largo. Pues sí, pero es un proceso largo por el que se les paga. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera saber si tú te empleas en una empresa, si te pagan porque aprendas. No, te contratan cuando puedes a lo mejor adecuarte al nuevo sistema de una empresa, una nueva política, etc. Es un proceso pero eso largo. que estés aprendiendo, tú no estás aprendiendo ahí en No, Tisla. no,
no. Ya tenías un camino andado, Ya ¿no? tenía un rato. O sea, tú sí desquitas tu chamba, tu salario. Sí, yo creo que sí. Y cuando se han dado situaciones como la del hablar de las comisiones de los bancos, y sé que no has dado marcha atrás, no solamente a las comisiones, sino a que se legisle sobre todo lo que tiene que ver con el sector bancario, con las tarjetas de crédito, con las hipotecas, con este elefante blanco que es Conducef, etcétera. Esto, ¿cómo te lleva? Tú tienes que platicar con los tuyos, ¿no? O sea, con tus iguales. Vamos a hacer esto, tenemos estos proyectos, pero ¿quién habla con los banqueros? Mira, yo hablo con ellos antes y después de presentar la iniciativa. Recientemente acabo de publicar un libro que es el relativo a la... lo presentaste apenas la semana pasada, a la ¿no? reforma al sistema financiero. Ahí describo todo el sistema financiero y también el número de comisiones. 5.300 comisiones se cobran en México por los distintos créditos que los bancos realizan como su actividad. Y hago un comparativo serio sobre lo que pasa en los estados de origen de los bancos y lo que trasladan a México en tasas de interés, en comisiones, en acceso a crédito. Pero en respeto a la ley. No, puede ser que de acuerdo con la ley lo hagan. Ellos no respetan la ley de competitividad. Ellos te dicen con qué aseguradora tienes que, con qué notario tienes que ir, y eso es una plataforma de corrupción brutal. Es un tema delicado, pero sí he hablado con los banqueros, he hablado con Hacienda, he hablado con la Comisión Nacional Bancaria, he hablado con la Conducef. Vamos avanzando en un programa muy consensado que a mí todavía no me satisface, unos 30 artículos que nos hemos puesto de acuerdo para eliminar comisiones, eliminar intereses, eliminar comisiones sobre comisiones. El anatocismo. El anatocismo, que estoy próximo a presentar una iniciativa sobre eso, no les va a gustar. Ahora estoy presentando una, a propósito de lo que tú comentas, aparte de que somos sometidos a una situación incómoda, inconveniente por las instituciones bancarias, no te perdona nada. Ahora estoy presentando una iniciativa sobre este llamado crédito gota a gota. El de los colombianos. Es una mafia. Es una mafia. Prestan dinero a los pequeños comerciantes y vendedores ambulantes de entre 2,000 y 80,000 pesos, sin contrato, sin garantía. Al final se convierte en un derecho de piso casi. Es un derecho de piso. Así es. Lo has tocado, es un derecho de piso, porque además pagas diario intereses. ¿Sabes tú que pides 20,000 pesos para compra de mercancía? Pagas de entre el 10 y el 20% mensual. Y para que no se te acumule, diario te cobran. Tienen cobradores que van puesto por puesto, casa por casa, y es una cosa impresionante. Bueno, pues 20% mensual. Y lo cobran ya mediante violencia, en efecto, casi es el... No, y queman casas y queman vehículos de quienes no te les roban pagan. las mercancías, no, te las quitan tus mercancías. Pero tienes casas de empeño que te cobran mensualmente el 25%. No puede ser, eso sí, no lo señor. sabías. Y están en mi otro pueblo, en Cancún, tienes ahí anunciadas... se están multiplicando de inmediato, esos tractores, no hay ninguna regulación. Bueno, para eso del gota a gota no hay nada. No, pero es una idea, pero tenemos el chorro a chorro que ya no es gota a gota de los mexicanos. El 10% mensual. El sistema financiero, el formal y el informal. Que además recuerda los préstamos en la central de abastos. Es exactamente lo mismo. Recuerdo muy bien. Te prestan ahorita a todos los señores aquellos, pero además ese es por hora, ¿eh? O sea, te lo prestan a las 4 de la mañana y a las 11 ya tienes que regresar X cantidad. Y si te tardas a las 2 ya... ¿Sí? Conozco de gota a gota porque me han comentado cosas
impresionantes. Sí, porque queman casas, queman negocios, Todo. han matado. Y allá en Quintana Roo, pues lo pusieron de moda. En Quintana Roo. Así es. Y ¿puedes tú creer que a sabiendas de que ya quemar un vehículo, una casa, pues eso ya es un acto delictivo, Sí. independientemente de si es de gota a gota o de lo que sea? Sí. No hay un solo detenido. Pues es extraño. Es Pero la impunidad. extraño, es... Es la impunidad. Es la impunidad. Y es Muy que bien. obviamente trabajan en contubernio con autoridades. Ahora, tienes pues en la agenda, yo creo que iniciativas que son muy importantes, las podemos ver. Sí. Ya pregunten ustedes, ¿no, señores? Importante que en cuanto desahogues la regresemos primera del, parte. del corte comercial, sí, por favor. Sí, cómo no. Por favor, gracias. Senador, sin soslayar los temas relevantes que hay en el Senado y los cuales la prensa ha dado cuenta de ellos, lo comentabas antes de irnos al corte, una expectativa grande que se creó fue cuando se habló, y me refiero entre la población en general, fue la iniciativa para reducir las comisiones bancarias, por ejemplo. Creo que fue muy importante en el Senado el haber logrado un consenso para aprobar la Guardia Nacional. Creo que esa fue una acción política que no se veía incluso que se lograra esa unanimidad, pero eso ha marcado, y ahí viene el tema para entrar en esta segunda etapa, si no lo permites, eso ha marcado una forma de hacer política en el Senado que lamentablemente contrasta con otras áreas de la Cuarta Transformación. O sea, la tolerancia a las minorías ha estado presente en el Senado, pero esa tolerancia a las minorías no está presente en áreas de ejercicio de gobierno, en donde incluso pareciera que esas minorías molestan y que en determinado momento una forma de lidiar con ellas es reducirla a una expresión ínfima. Esto es importante porque al final estas formas de hacer y de entender la política tienen visiones distintas del Estado y por tanto visiones distintas del país. ¿Qué riesgo hay de que estas visiones se confronten en determinado momento en un movimiento que no acaba de cuajar en el sentido político, estructural, que es Morena? Porque al final es un movimiento que se construye alrededor de una figura, no alrededor de una plataforma ideológica, sino se va estructurando grupos de interés legítimos y algunos ilegítimos, pero al final en política es válido, pero se estructuran alrededor de un liderazgo y de una plataforma individual de ese liderazgo, que se va socializando y se va construyendo una plataforma política para hacer una oferta nacional. Pero al final hay visiones diferentes, y creo que el caso más significativo es el que se ha venido ejerciendo en el caso del Senado de la República. ¿Qué posibilidad hay o qué riesgo hay de que estas visiones se confronten en lo que es en este momento la mayoría política de este país? Tu pregunta, aderezada con una reflexión profunda, es muy buena, porque en 2 minutos pudiste decir lo que a veces no se dicen a muchos analistas. En efecto, yo comenzaría diciéndote y aceptando que hubo una gran expectativa el 1 de julio. La expectativa sigue fuerte, ya con un sector menor, pero un sector ya que está hasta decepcionado, digámoslo así, un 6%, un 8%, no sé, del 80 al 72 que arrancamos. Y los estilos en los poderes, una actitud de mayor tolerancia o acuerdo, y dices tú un sector donde pareciera ser que las minorías se incomodan. En el Senado de la República sí se inició con un proceso distinto. Incluso, Alberto, te podría decir que al principio no se creyó. Los propios coordinadores que provenían del PAN, del PRI, del PRD,
no tenían la plena confianza de que nos manejáramos con autonomía o de que aceptáramos las propuestas de la oposición para incorporarlas a la ley fundamental o a la modificación que se pretendía, porque ellos creían en la vieja ortodoxia política que tenías que consultarle al presidente y que el presidente no iba a aceptar que se modificaran las normas. El ejemplo que tú tocas es un ejemplo que no es el único, pero es importante analizarlo, el de la Guardia Nacional. Es paradigmático. Es un ejemplo, no el único, porque todas las leyes fueron así, pero quizás ese fue el parteaguas de una posición política distinta, porque la Cámara de Diputados aprueba la Guardia Nacional con mando militar, con disciplina militar y con una estrategia estrictamente militarizada en el país, es decir, prácticamente trasladar el ejército y la marina a convertirse en los vigilantes de la seguridad pública, otorgarles reconocimiento constitucional simplemente para que fueran los garantes de la seguridad pública del país frente al desastre que se heredó de la inseguridad pública y que aún no está resuelto, sigue en ascenso. Pero es el ejemplo más típico porque cuando empezamos a revisarla, los coordinadores dijeron, no va a pasar así, Ricardo. Es reforma constitucional. Y les dije, de acuerdo, no pasa así. ¿Qué propones? Y nos reunimos todos. Y modificamos prácticamente toda la reforma. Toda la reforma. Le otorgamos mando civil, disciplina policial, eliminamos todo el lenguaje castrense, le dimos parte a las recomendaciones de la ONU, aceptamos lo de los colectivos de derechos humanos, aceptamos lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus criterios. No lo creían los coordinadores. Y dice, ¿la vas a pasar así? Sí. ¿Y qué te va a decir el presidente? No, eso es lo que decían ellos. Pero es que el problema, Lili, el problema es que incluso en los coordinadores que habían sido gobierno, creían que no iba a pasar, porque el presidente de la República no lo iba a aceptar. Y entonces, ¿quién estaba? Osorio Chong, exsecretario de Gobernación. Mancera, ex jefe de gobierno. Claro. Estaba Curi o Josefina Vázquez Mota del PAN, o Dante Delgado, que tiene una experiencia amplia. Entonces decían, no te van a dejar. Les confieso una cosa, todavía la noche, antes de aprobarla, vinieron del ejército a altos niveles, ¿no? A platicar por la noche a las 12, 1 de la mañana, ¿no? Va a salir así. Hoy nos van a dejar descubiertos el sector, no, les vamos a dar un cierto lapso para que presten de manera legal los servicios en esta transición, pero claro, la Guardia Nacional tendrá esta naturaleza y estas características. Bueno, te digo el ejemplo porque me detuve ya mucho en él, pero en efecto, nosotros vamos a continuar. Es la mejor forma. Bueno, y una vez que esto salió, ¿el presidente qué te dijo? Nada, o sea, yo hablé con el presidente después de que se aprobó. Es más, les confieso que yo estaba, como muchos de nosotros, ya algunos no tanto, pero yo sí, pendiente de la mañanera, porque pues, en la mañanera me va a decir... Viene la encuerada. No estoy de acuerdo, no se hizo lo correcto, o estoy en desacuerdo con lo que aprobó el Senado. Digo, no sé, algo. Pero yo te voy a decir una cosa, después lo vi yo a los 2 o 3 días, y ya me preguntó cómo había sido, y le dije, fue un ejercicio muy complicado, presidente, pero era necesario. Va a estar para bien, va a ser mejor, se aprobó por unanimidad, tendrá legitimidad. Es la primera vez en la historia del país que una ley en materia de seguridad pública se aprueba por unanimidad, con la aprobación de organismos internacionales de derechos humanos, de la Corte, de la ONU. Entonces tiene una gran legitimidad. Por ejemplo, es un ejemplo, pero podría decirte una veintena de leyes que se han aprobado, ¿sí? Pero ahora bien, acepto que puede estar una visión que a juicio de muchos no se está llevando a cabo en otros lugares, es decir,
con las minorías, decirles, ignorarlas o mostrarlas incómodas, pero yo siento, Alberto, que es un proceso largo el que nos hemos trazado, y también admito que nos falta por cumplir la expectativa en la población generada. Yo no alzaría las campanas al vuelo en este momento. Yo diría que nos esforcemos por cumplir y que actuemos en consecuencia, que no pensemos que está resuelto el problema de la población y su confianza. Y que así como obtuvimos la confianza en un alto nivel, así podemos perderla a los 2-3 años. Y no hay partidos muertos. Desde mi punto de vista, los muertos de ahora van a estar moviéndose con una salud impecable en unos años. Es decir, depende de nuestro trabajo. Claro. Yo estoy muy consciente de eso. Y también por eso percibo que el presidente está muy solo. En el sentido de que trabaja mucho él, pero no veo el esfuerzo conjunto, ¿no? El esfuerzo de los demás que debieran estar en el mismo nivel de actuación y de trabajo con él realizado. Y yo creo que con mucha atención, porque en cuanto empiecen a legislar, por ejemplo... Pero me dio mucho gusto esa reflexión. Nada más, es que es el fondo. Claro, es el fondo. Es el fondo, no es un tema fácil. Es una reflexión muy profunda, derivada en 5 minutos, pero que vale la pena seguir explorando. Cuando enfrenten ustedes los intereses generados a través de poner orden en los fideicomisos, quitarles ese oscurantismo y sacar a la luz quiénes los están manejando y quiénes se benefician de ellos, eso es un golpazo que tiene mucho que ver con los actores políticos que tienes en el Senado. Lo de la posible judicialización del expediente de Romero Deschamps y su familia es una nota impresionante. A ver, coméntale, Manuel. Manuel, pues tú lo sabes, José. Pues sí, un poco, lo sé un poco. Lo que pasa es que yo veo en esa judicialización pues una serie de cargos que para mí solo están orientados pues, a congelar las cuentas de este señor. Pero no están orientados a cobrar los verdaderos ilícitos que se han cometido, el daño al patrimonio nacional, la ofensa gravísima al interés superior de la nación que se ha cometido en Petróleos Mexicanos. Hoy en la mañana les comentaba que pues para mí pues sigue siendo ridículo querer rescatar a Pemex, por ejemplo. Aunque me salga un poco el tema y te regreso. Querer rescatar a Pemex con una inversión multimillonaria o billonaria en pocitos que te pueden producir dentro de 10 años unos litros de aceite. Y sin embargo, los 3,000 pozos que cancelaron los charros y los bellacos que nos gobernaron, que lo único que se requiere es abrir la válvula para que vuelvan a producir, porque son pozos enteros. 3,000 pozos que producen mucho más que cualquiera de estos que se puedan explorar ahora. Y si no se para ese latrocinio tan bárbaro que se está cometiendo en el Golfo de Campeche, de robarse 1 millón de barriles diarios de Pemex, que es casi la mitad de lo que se está produciendo en el país. ¿Más de la mitad? Sí, no, por ahí, porque hablan de 1.300.000. Y aquí se habla de 1 millón de barriles diarios. Y obviamente, pues eso yo lo he visto, eso no me lo han contado. Yo he estado en la plataforma en donde se cometen esos ilícitos. Una gente que le mete la manguera a los vientres de los buques petroleros extranjeros y salen esos barriles a puertos desconocidos e incluso a mercados spots desconocidos. Antes teníamos ubicado Rotterdam, era más fácil, ahora ya hay 10 o 20. En Europa, en el Báltico y en Asia o en el Mar de China, donde tú lo quieras poner. Entonces, pero ¿por dónde empezamos? O sea, empezamos por meterle 1 billón de pesos o los multimillones de pesos a Pemex para perforar pozos chiquitos que quién sabe cuándo produzcan. O empezamos por recuperar
todo lo que se están robando y que tiene que entrar a las cuentas del patrimonio nacional y a las cuentas del presupuesto público, ahora que, como dices, el Senado, ahora que el Senado se convierte en un vigilante de la política económica. Con Romero de Champs pasa lo mismo, o sea, yo veo en esto de que van por Romero de Champs, dice el titular de uno de los periódicos más acreditados aquí en México, pero ¿va quién? Son puros ilícitos que no llevan más allá de congelar cuentas. Y en el mejor de los casos, estás hablando de ilícitos en donde la Fiscalía ha demostrado que no puede integrar los expedientes. No en una ocasión, en varias. Sí, Ricardo. Y desde 4 o 5 titulares de la PGR, la Fiscalía para acá. Mira, coincido, Manuel. Conoces, y ahí sí no quiero debatirte, porque tú conoces muy bien todo el tema petrolero. Y coincido en que pudiera rescatarse esos pozos que fueron cerrados por estrategia de un grupo al interior de Pemex. Yo creo que se va a hacer. Tengo confianza en que va más de fondo la operación de rescate de Pemex. Conozco estos rombos en alta mar, donde los buques o los barcos petroleros se iban a otros lugares después de haber sido facturados. Las boyas, ¿eh? Sí, es impresionante. De verdad era un robo descarado, robo, sí. Descarado. Y había obviamente complicidad con Pemex, con el sindicato y con todos los directivos, por supuesto. Eso no podía haberse caminar logrado solo si no hubiese esa complicidad. Ahora bien, una crítica sana, en efecto, es: nada ganamos con congelar solamente las cuentas por la UIF, la Unión de Inteligencia Financiera, si no se complementa la carpeta de investigación, la judicialización y la prisión oficiosa contra los presuntos responsables. Tiene razón. Y yo diría que la Fiscalía General todavía está en ese proceso, todavía no logra concluir de manera contundente todo ese tipo de expedientes. Coincido contigo. Y yo creo que es la siguiente etapa. O sea, no quiero quiero adelantar juicios, pero sí creo que hoy la Fiscalía goza de mayor autonomía y puede tener mejor desempeño en el tema de combate a la corrupción. Es decir, el gobierno no lo va a abrigar. Al contrario, el presidente de la República ha hecho de la corrupción su principal bandera política preelectoral, electoral y post-gobierno. Entonces yo creo que esa parte, yo apunto que hay una actitud positiva para poder lograr en el corto plazo erradicar la impunidad. Es decir, no va a haber nadie impune. Y ya con ese solo hecho podríamos lograr muchas cosas. No va a ser fácil, Y yo no digo que sea de la noche a la mañana, porque los vicios se siguen manteniendo en algunas partes de la administración donde engañan y donde creen que es igual y que siguen operando igual los propios funcionarios o los propios sindicatos o los propios dirigentes, pero les va a llegar su hora. Yo no creo que eso sea tolerado. No se puede saber de momento, es un proceso, repito, de transición largo por lo que comentamos, pero yo tengo mucha confianza. Ahora, hablando de Pemex y de esta situación que tú decías de llamar a las comparecencias a los secretarios en un momento determinado, me parece que ha llegado el momento de que sienten a la secretaria del Trabajo. Sí. Tiene muchas notas que no ha entregado, que hoy le fueron reclamadas, inclusive en la mañanera, pero hay una que es importantísima, que se refiere precisamente al sindicato petrolero, en donde hace ya prácticamente 2 meses debieron haber dado inicio las reuniones para discutir el contrato colectivo de trabajo. Sí. Para eso hay fechas, hay tiempos, hay una reglamentación que no se ha cumplido. Correcto. Entonces, no solamente está fallando en cuanto a dejar a ese sindicato haber recibido la documentación de 4 aspirantes, ¿no?
y de estar esperando, me supongo, que el presidente le dé línea o qué sé yo, cuando no ha investigado cómo obtuvieron cada uno de ellos sus respaldos, etcétera, el trabajo que le corresponde, qué sé yo. Sí. Creo que ella es una de las que ya debieran sentar, porque los despidos, la situación que priva dentro de la clase trabajadora, que es de incertidumbre, bueno, ya merece una aclaración. Y que es el sindicato de la empresa a la que se le está apostando todo, pues más a mi favor. Tiene razón. ¿Verdad? ¿Qué hace esta señora con las tomas de nota ahí guardadas en su escritorio, no? Sí, ese es un tema clave. Yo creo que ahora que fue la modificación de por cierto, la ley laboral, se modificó en más del 50%. En materia de libertad sindical, en materia de nuevos procedimientos, la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora serán los tribunales jurisdiccionales los que resuelvan conflictos entre trabajadores y patrones. Y que no se ha avanzado en los estados, nada. No se ha avanzado nada. Digo, apenas se acaba de reformar, pero eso va a tardar. Hay procesos de maduración que van a ser largos. Pero tiene razón, toda esta parte es una de las exigencias de la sociedad, las tomas de nota, las agrupaciones sindicales, los sindicatos blancos, toda esta parte que me parece es clave. Claro. Si nos permites, vamos a un corte y a la parte final del programa. ¿Cómo no? Y esta pues tendrá que ver, obviamente, con los medios de comunicación a los que tú te referías al principio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Yo quisiera plantear un tema que, si bien no va dirigido a el senador Monreal, sí va dirigido a Ricardo Monreal político, y que es el previsible cambio de la dirección en Morena y el proceso de estructuración de todas sus dirigencias estatales y municipales. O sea, es un evento, es un ejercicio democrático en el que va a entrar este movimiento social todavía, que pudiera terminar en una estructuración de lo que sería el futuro partido Morena. Sí. Sin embargo, yo creo que ahí Ricardo Monreal político tiene que tener una postura y tiene que tener una actividad en relación a este proceso, independientemente de la dinámica en el Senado. Y creo que esto es fundamental, porque en ese espacio político, se van a confrontar las visiones de país que están en este momento en el movimiento Morena. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Has tocado otro tema clave, Alberto. Yo incluso llego a considerar, en este momento, que trato de no emitir opiniones acerca del partido para dedicarme de tiempo completo al Poder Legislativo, pero lo voy a opinar por respeto a la mesa. Me atrevería a decir que Morena no ha llegado todavía a convertirse, y fíjate, es delicado lo que voy a decir, pero le falta vida orgánica, vida institucional, como partido. Es decir, venimos como movimiento, un movimiento muy amplio, en donde los que votaron no eran los militantes solamente, o los militantes eran un porcentaje 3 millones y fracción que son el padrón. Muy mínimo frente a los 30 millones. O sea, 3 millones, supongamos que fueran los 3 millones, constituirían el 10% de la población que votó por Andrés Manuel. Así es. Entonces, este tema clave es un reto para Morena. De que, es más, de ahí depende su fortaleza para el 21. De que tenga la capacidad de convertirse en partido político con vida orgánica, con vida institucional y capaz de integrarse al régimen de partidos competitivos. No está todavía en ese proceso. Y entonces, cuando se presenta una elección, se dan fracturas profundas porque no tiene la vida institucional, porque sus militantes mismos no tienen un comportamiento de vida institucional, sino actúan todavía en el proceso de rupturas que les parece más fácil
que acudir a un proceso institucional de elección de un dirigente o de elección del consejero o de elección de su dirigencia formal. Esa parte es quizá el mayor reto que tiene Morena, porque el presidente de la República, a diferencia, por eso es tema tan importante, a diferencia de otros en el pasado, que se convertía el presidente en el jefe real del partido gobernante, hoy no. Es una ausencia total la que tiene el presidente de la República frente al partido. El último presidente que intentó separarse del partido fue Zedillo. Con aquella sana distancia. Cuando dijo, yo voy a establecer con el PRI una sana distancia. Bueno, el presidente de la República dice, no quiero ninguna relación con el partido. Bueno. Entonces es un tema muy de fondo, que va a suceder en la discusión, que va a estar en la discusión en los próximos 4 meses, de aquí al final del año. Es el diagnóstico de un movimiento. Así es. Bueno. Ahora, ¿quién va a ser el especialista, el cirujano, el que... Porque hoy por hoy tú no le puedes pedir, pues peras al olmo, no se puede. O sea, Jade Gold ha sido una fiel seguidora de López Obrador, ha manifestado en todo momento, no nos engañemos, lo dijo en el proceso de las elecciones y posteriormente, Morena es Andrés Manuel López Obrador, no hay más. Entonces, no puede entender cómo se estructura un partido político. De repente sale a la luz Mario Delgado. Mario Delgado es un burócrata. No tiene tampoco ese conocimiento que no se adquiere tomando cursos en el ICADEP o como se llame un instituto político. Se adquiere con la práctica, con la conformación y la comprobación de cómo se construyen las estructuras de un partido político. No hay. Alejandro Rojas Díaz Durán pues tiene muchas ganas dejó ya de ser un joven muy avispado, pero le falta la experiencia, el colmillo, el que debes tener para, pues, primero, pero además imagínate que recibes un bebé, que tú lo puedes educar, que lo amamantas con la mejor leche, que puedes hacer tantas y tantas cosas con él, porque yo así es como concibo Morena. Ahora, tú sabes si ese bebé se te muere, o se te enferma, o se te infecta, o nunca llega a ser un adolescente. Se va a quedar ahí entre los pañales. Sí. Entonces, creo que el diagnóstico está hecho. Creo que todos nos damos cuenta de lo que sucede en Morena. Ahora, ¿cómo van a encontrar al especialista? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque también el señor de las delegaciones, tampoco crees tú que tenía el gran conocimiento. O sea, es como Gabriel, no sé qué se llama, ¿no? Pues él ha acompañado a López Obrador en muchas giras, tiene mucha información, ¿sabes? Pero de lo demás nada, o sea, no salimos de la tómbola. Sí. Bueno, el reto es mayúsculo. De verdad, el reto es enorme. ¿Tienes tú alguien que pienses que tiene...? Mira, creo que van a llegar al final los 4 candidatos. ¿Estos? No va a resolver, sí. Casi te lo aseguro. Te lo aseguro que va a ser la actual presidenta que quiere reelegirse. Va a ser Berta Luján, la mamá de Luis Alcalde. Va a ser Alejandro Rojas. Y va a ser Mario Delgado. O sea, esos son los 4 que van a ir a una competencia. Pero el tema no es quién sea dirigente. El tema más de fondo es que el partido tiene que llegar a convertirse en un auténtico partido. Pero para eso necesita un dirigente que sepa. Sin el presidente, sin Andrés. Sí, de acuerdo, Lilia. Si no, ¿cómo? Sin Andrés, pero tiene que haber una sacudida porque un gran porcentaje de militantes espera que Andrés diga la línea. Mario Delgado es de esos. Está idéntica. No. O sea, no hay esa separación. No la conciben. No la conciben. Y yo creo que el presidente la va a llevar a cabo. No se va a meter. Pero es un error, digo, para mí. Porque el partido habría sido siempre el instrumento político de legitimación en los regímenes. Siempre servía. Era el aparato electoral. Era el aparato, sin duda. Y servía. Ahora el presidente ha dicho no.
que la gente decida. Hoy si pierde, pierda. Por eso los partidos deberían estar más tranquilos, los partidos políticos de oposición, con Andrés Manuel López Obrador como presidente que con cualquier otro. Claro. Porque no se va a meter a dar dinero a los partidos, a dar dinero a su partido, a poner sus candidatos y a darles dinero a sus candidatos. Y entonces va a haber una competencia con mayor equidad y mayor igualdad. De eso estoy seguro. Una pregunta rapidita, tu opinión sobre migración y es un tema delicado. Creo la situación actual. Nosotros en el Senado no vamos a aceptar ser tercer estado seguro. No lo vamos a aceptar. Tercer país seguro, definitivamente. No lo vamos a aceptar. Aunque la realidad nos esté llevando a eso. No, pero se requiere el acuerdo migratorio suscrito por el Senado. Claro. El Senado es el único que fue la política. Sí, pero pues nomás les falta firmar el papelito. No, porque son entendimientos y leyes. O sea, un tratado tiene artículos, normas, y la autoridad solo debe de hacer lo que la ley le autoriza y le permite. Pueden incurrir en responsabilidad si van más allá de lo que la ley les permite. Y lo otro, mencionaste al principio que no estaba el presidente en su mejor momento en cuanto a su relación con los medios. Yo creo que la mayoría de los lectores de periódicos y de quienes gustan de estar informados saben perfectamente de líneas editoriales y de intereses y de muchas otras cosas que considero que no tendría el presidente por qué entrar en un pleito. No debe de hacerlo. No, porque ha sido muy reiterado en muchas ocasiones Pérez Blas sobre la ausencia de una estrategia de comunicación real, de alguien que pueda de alguna manera sustentar o explicar lo que el presidente no hace en las mañaneras, o anticipar lo que va a decir con suficientes datos, o no caer en el espectáculo de los medios de comunicación propiedad del Estado, en donde pues el reportaje, por ejemplo, del País, cómo desnuda a Notimex, independientemente del desnudo que hemos hecho a través de la columna Estado de los Estados, pues te lo dice todo. O sea, es una agencia que no está al nivel de Reuters o de otras agencias, cuando podría ser la mejor de, por lo menos, América Latina. Sí, podría ser. Por lo menos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y entra en un juego en el que, mis respetos para San Juana, con su actividad periodística, su desarrollo como investigadora, pero de repente enfrentarte a la dirección de un medio de comunicación, el que sea, radio, televisión, prensa, te abarca un todo del que tal vez no estás preparado. Mira, el momento por el que pasa la transición está complicado, es complejo. Yo le he dicho siempre, uno de los aspectos que creo se deberían de analizar y mejorar es la relación con los medios, del Ejecutivo, de los poderes, con los medios y con los inversionistas y empresarios. Quizás esas son los dos sectores que requieren de atención. Sí, que requieren de un operador eficaz. Operadores y reconciliación. Y de un operador porque cumplen una función los medios. Y claro, no puedes negarla y tampoco puedes... Pero ese operador debe ser el secretario de Gobernación. ¿Normalmente lo era? Sí lo era. Lo era para dictar algunas líneas, porque así se hacía en el pasado. Bueno, hoy que las cosas son diferentes, la negociación con los necesitas medios. partir de la base de que si le vas a poner un impuesto a los refrescos, pues sabes de las utilidades de la Coca-Cola, ¿verdad? Y sabes de las utilidades de FEMSA, etcétera, etcétera. Si tú vas a tratar con los medios de comunicación y te informas bien, y quien te va a marcar la estrategia de comunicación es un hombre o una mujer bien informado, te va a hacer ver que son empresas. Y son empresas familiares, la mayoría de ellas. Entonces no han sido ni estructuradas ni llevadas por periodistas, sino que llegaron y surgieron para el cuidado de intereses muy particulares que se han mantenido y que los llevaron a tal. Bueno, pero eso ya no lo puedes cambiar. Eso estuvo antes que tú. Entonces a lo que tienes que llegar es a un convenio real con la empresa. Yo necesito que me hagas estas difusiones, que lo hagas de esta manera, y lo demás, respeto tus criterios, tus opiniones, es tu empresa, pero sin chantajes. Sí. Y yo creo que como todos los juegos en la vida, hasta la baraja,
Pon las cartas encima de la mesa. Me parece que esa es una estrategia que tú has llevado a cabo en muchas ocasiones. Sí. Poner las cartas sin miedo sobre la mesa. Y yo tengo y a partir confianza. de ahí, Tengo confianza en que esa relación vaya a mejorar, Lilia. Porque es indispensable. La relación con los medios cumple un propósito para el bien del país. Yo no asemejaría enemistad per se o enemigos invariables a los medios con el ejercicio del gobierno. No lo creo. Al contrario, creo que se complementan. Y estoy seguro que se va a generar un ambiente más cordial. tranquilo. Porque hay una cosa que es totalmente Un cierta. ambiente Yo más- no creo Más agradable. que exista un solo comunicador que se aprecie de serlo, de desearle mala suerte No. a López Obrador. No, y créeme que ni a los de antes con todos los saqueadores, No. O sea, estabas esperando, bueno, a ver qué. No, ni los de antes. Y ahora cumplías menos. una función, cumplías Así una es. función de comunicar. Y ya todo. O de opinar, tienes tu punto de vista. O y de opinar. Hay mucha gente que La coincide, libertad de hay otra que expresión. no. Pero como lo hemos aclarado aquí en muchas ocasiones, las nuestras no son críticas, son observaciones. Sí. ¿Para qué? Bueno, pues porque existen errores, porque todo el que trabaja se equivoca. Y si Todo. algo ha demostrado López Obrador es que trabaja todo el día. Y hay su rubro y hay su margen de equivocación. Y hay quienes se Como oponen ser humano. a las mañaneras. Yo no, porque realmente ha sido una oportunidad de que mucha gente vea cara a cara al presidente y de que se exhiban cosas que debieran tener una resolución inmediata, como el robo de las gasolinas Sí, de las gasolineras o algunos otros temas. Pero bueno, que finalmente ya aparecen en la agenda del presidente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y que eso me parece importante. Es impresionante. Y que se le vea, porque antes pues los veía así como no, en las bodas como la de Collado, ¿no? Claro. Sí. Hoy los ves allá. Pues muchas gracias, Lili. Algo que quieras tú mencionar para Muchas nuestros gracias. Me da televidentes. mucho gusto compartir con Manuel y con Alberto esta mesa y contigo, por supuesto. Muy rica, muy productiva y que hay que repetirla pronto. Sí. Oye, por lo menos cada año, ¿no? Tienes una agenda terrible, pues ya déjalo la anual. Ya. Porque yo creo que sí debemos reunirnos, si te parece, pasado el primer informe Órale, de gobierno, me parece. ¿no? Y vemos cómo se presentaron las Revisamos cosas. y analizamos. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el favor de su atención y si nos lo permite, pues estaremos en contacto el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.